Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, Virgo, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Tengan cuidado. Lo único que van a encontrar es en la descripción de cada lectura es un correo. Si les interesa lo que es una lectura personal, a través de ese correo se ponen en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones. Empezamos, mi sacerdote, mi sacerdotisa. ¿Qué nos quieren decir el oráculo? Dice, a rajatabla, corazón. Este mismo mensaje me entregó para un Leo, mi querido Virgo. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Leo o tu ascendente también puede ser que sea un Leo, ¿vale? El mensaje que te dice mi querido Virgo, no te rindas, corazón. Tienes que continuar para adelante. Todo se va a poner en orden, cariño. Eres un pilar muy importante. Eres una energía muy especial dentro de tu entorno, de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, etcétera, etcétera, ¿vale? Sé que a lo mejor de repente me dices, Richard, pero ¿cómo me puedes decir esto si en estos momentos mi vida es un caos? En estos momentos tengo muchos problemas. Las energías me dicen, Virgo, no te rindas. Todo va a cambiar lo que es a tu favor, ¿vale? Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Virgo. Carta guía, carta consejo. ¿Qué me quieren decir? La carta de la muerte, corazón. Se van a empezar a cerrar situaciones en tu vida, vas a poner fin a muchas cosas. ¿Para qué? Para poder renacer otra vez, para empezar otra vez, mi querido Virgo. Entonces, si hay algo que te está pasando, si hay algo que te está molestando, cariño, esa situación se termina y empieza tu nueva oportunidad. Siento que viene un regalo para vosotros, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Tranquilamente, Virgo, puede ser que estás lidiando con un Escorpio. Aries, me sale Capricornio, Tauro o Virgo y cierras con un Capricornio. Richard, ¿por qué estás con esa corona, corazón? Es el mes de julio, mi querido Virgo. Y como es el mes de julio, mi querido Virgo, pues entonces es mi mes, es mi cumpleaños. Por eso que me he puesto en honor a todos los cangrejitos, cariño, porque ya se acerca mi cumpleaños. Y como yo lo valgo, me pongo la corona. Muy bien, corazón. Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es iniciales, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude. Iniciales, corazón. A ver. La letra N. La letra P. La letra R. La letra I. La letra C. Corazón, tú no pierdes tiempo. La letra S. Y la letra V. Un poco más y me quedo sin abecedario, cariño. Menos mal que estás sola. Menos mal que estás solo. Un poco más y me quedo sin abecedario, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué nos quieren decir el cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, no bonus, Richard. Una lectura general. Pero me estaba olvidando. Quiero ver cómo están tus energías, Virgo. Quiero ver esto. A ver, corazón. Me dicen, siento, mi querido Virgo, que vas a empezar a encontrar claridad en tu vida. Siento, corazón, que me dice Richard, mi intuición me dice algo, mi presentimiento me dice algo. ¿Tú crees que estoy en lo correcto? Sí, corazón. Y el otro punto, Virgo, siento que muchas cosas se van a aclarar en tu vida. ¿Ves? Hay luz. Hay luz, cariño. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Leo muy fuerte. Puede ser, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice en corazón el cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude. Muy bien, cariño, muy bien. Es muy curioso, Virgo, porque en todas las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano,
He visto muchos rostros de niños, de bebés, cariño. O tú de repente quieres ser madre, quieres ser padre, o tienes esa ilusión también. O posiblemente me dices, Richard, puede ser que tú tienes el recuerdo también de algún hijo, de una hija. Pero he visto muchos rostros de bebé, muchos rostros, cariño. También he visto, mi querido Virgo, como que una luz sale de unas montañas. Vas a recibir algún tipo de revelación. Esta revelación, cariño, va a ser espiritual, ¿vale? Puede ser a través de tus sueños, puede ser a través de los números o un mensaje que te llega, yo que sé, cariño, una vocecita interna, pero va a ser más espiritual, mi querido Virgo. Siento esto. Vamos a ver, corazón, pero no entiendo por qué tantos niños, tantos niños. ¿Te ha pasado, Virgo, que a lo mejor me dices, Richard, a veces tengo esa percepción de que en casa hay niños? A lo mejor de repente, cariño, si estás viviendo lo que es en una casa alquilada o en un piso que no es tuyo, puede ser que hay energías de niños ahí en ese lugar. Puede pasar, ¿vale? Vamos a ver, cariño, qué nos quieren decir el tarot. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del caído, la carta también del sol, la carta también del 10 de oros y la carta también del 6 de espadas. Como dice en esa frase, mi querido Virgo, Dios aprieta pero no ahorca. Muchos de vosotros, Virgo, posiblemente están lo que es en una etapa o han estado lo que es en una etapa en la cual tú me dices, Richard, todo mi mundo se venía abajo, o tú sientes que tu mundo se viene abajo, cariño. Hay algo que te está causando mucho estrés. Hay algo que te pone nervioso, nerviosa. Richard, siento que ya jamás voy a recuperar a este hombre, a esta mujer. Siento que a lo mejor de repente voy a perder ese trabajo y no voy a tener lo que es otra oportunidad. Yo lo que siento, Virgo, muchos de ustedes, o actualmente ya lo están pasando, sienten que están en caída. Siento que están en picada, ¿ves? Están en picada. Pero sin embargo, cariño, como salió también lo que es en carta guía, carta consejo, la carta de la muerte, se cierra una situación para poder encontrar claridad, luz. Vamos a suponer que tú de repente me dices, Richard, me acaba de dejar mi pareja. Tú te sientes mal, tú te sientes deprimido, deprimida. Entonces, cariño, esa historia tenía que zanjarse en tu vida, ¿para qué? Para que empieces a encontrar claridad, para que llegue una persona nueva a lo que es a tu vida, para que tu economía mejore, para que tengas armonía a lo que es en tu vida. A veces, Virgo, estamos posiblemente tan aferrados a un hombre, a una mujer, esa persona no te corresponde, esa persona te hace daño, esa persona te insulta, y entonces, cariño, como es un efecto dominó, todo empieza a salirte mal. Te va mal lo que es en el trabajo, con los tuyos, te va mal con tus amigos, te pasan cosas malas. ¿Por qué? Porque hay un mal elemento lo que es en tu vida. Entonces, yo lo que siento, mi querido Virgo, lo que tú crees en estos momentos como algo catastrófico, lo que tú crees de repente como algo terrible, es tu salvación, cariño. Es tu salvación. Siento que Papá Dios Todopoderoso te va a apartar, te va a retirar un elemento o una energía que no te aportaba nada bueno, Virgo. Entonces, no te sientas mal, corazón. No te sientas mal. Y siento, mi querido Virgo, que ahora te va a llegar lo que es dinero, te va a llegar lo que es trabajo, te va a llegar lo que es abundancia, Virgo, ¿vale? Te va a llegar. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, este suceso te lleva también posiblemente a que tú te cambies de país, te cambies de ciudad o te cambies de casa, ¿vale? Siento que para muchos de ustedes tocas fondo, Virgo, pero luego resurges como el ave fénix. En base a esa mala experiencia, muchos de ustedes también van a hacer lo que es un viaje, ¿vale? Quieres empezar otra vez desde cero, quieres encontrar paz, quieres encontrar armonía, me dice, ¿vale? No quieres ya complicarte la vida. O dejas a una persona que no te correspondía, una persona que era muy negativa, o muchos de vosotros también van a tener lo que es una propuesta de un viaje al extranjero. Siento que este viaje que tú vas a hacer, cariño, es por el bien tuyo y también de los tuyos, ¿vale? Muy bien, corazón. Vamos a continuar, porque aquí yo veo un viaje, ¿ves? Aquí yo veo un viaje, Virgo. Muchos de vosotros se van de viaje, corazón. Muchos de vosotros van a buscar algo fuera, me dicen, ¿vale? Algo fuera. Vamos a continuar, Virgo. Vamos a ver cómo están las energías de ellos o de ellas. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Virgo. ¿Cómo están las energías de ellos o de ellas? Virgo, vamos a ver, corazón.
cómo están las energías de ellos o de ellas. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas, la carta del Paje de Copas, la carta del Rey de Bastos, la carta del Sol. Uno más, la carta del 6 de Espadas. Mira, mucho te sale, Virgo. Mucho te sale de que muchos de vosotros van a renunciar a algo. Muchos de vosotros van a terminar con alguien o simplemente se van a otro lugar. Porque mira, cierras con la carta del 6 de Espadas, cariño. Me sale mucho esto. Siento que hay una persona que no está de acuerdo con tu nuevo comienzo, con tu nueva historia. Puede ser de repente una historia de amor, puede ser un nuevo trabajo, un proyecto. No está de acuerdo. Está a la defensiva, cariño. Está buscando los 5 pies al gato. Te quiere provocar. Fíjate muy bien. Te quiere provocar. ¿Por qué? Porque tú estás empezando un proyecto, un amor o simplemente una historia, lo que es en tu vida. Y siento, corazón, que tú tienes el apoyo de repente de tus hijos, el apoyo de la familia, de tu entorno. Una persona especial te va a estar apoyando. Una persona especial te va a decir, Virgo, tienes que dar ese gran salto, tienes que hacer ese viaje, tienes que hacer ese cambio, tienes que rescatarte. Entonces, vamos a suponer, Virgo, que tú me dices, Richard, las personas que me están apoyando son mis padres, como ejemplo, ¿vale? Pero esto ha llevado ¿a qué? A que mi expareja pues simplemente les odie, mi expareja está renegando, mi expareja dice que son, ¿cómo le dicen? A ver, no, hay una palabra, pero no me acuerdo, hay una palabra. Tus alcahuetes, cariño, tus alcahuetes. Tu expareja te dice, son tus alcahuetes. Todas las personas que te quieren apoyar, Virgo, son malos para ellos o para ellas. Ni caso, Virgo, ni caso. Tú tienes que continuar con tu vida, ¿vale? Tú tienes que continuar, corazón. Aquí se nubló. El clima de Barcelona es horrible, cariño. Sale el sol, se va, sale el sol, se va, sale... Y no llueve, no llueve. Muy bien, vamos a continuar. A ver, vamos a ver, cariño, qué nos quieren decir el tarot de la New. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del loco. Vamos a ver, corazón. La carta del loco. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Pentáculos. Tenemos lo que es la carta también del 3 de Espadas. La carta del 3 de Copas. La carta del 8 de Pentáculos. Vale, Virgo. ¿Sabes qué siento, Virgo? Hay una persona que se desespera. O es tu energía o es la energía de ellos. Veo que esta persona, corazón, a pesar que a lo mejor está el rechazo ahí, esta persona ruega, esta persona suplica que por favor se den lo que es una oportunidad. Puede ser tu energía, puede ser la energía de ellos, ¿vale? Porque ya lo veo con los comentarios. Richard, qué poco conoces a un Virgo. Los Virgos jamás vamos a rogar a nadie. Bueno, cariño, estoy diciendo una energía. Hay una energía, mi querido Virgo, que ruega, que suplica, que pide por favor una oportunidad. Fíjate. Sale la carta del loco y la carta de la Reina de Pentáculos. Está rogando para poder empezar otra vez desde cero. Ya hay un dolor, cariño. Hay un dolor porque a lo mejor de repente la otra persona o tú, cariño, lo dices, no, ya no tenemos nada que vivir. No quiero complicarme la vida. Quiero estar solo y sola. La carta del 8 de Pentáculos, posiblemente, corazón, esta persona o tú estás pidiendo tiempo o posiblemente esta persona te ha dicho, dame tiempo. Dame tiempo, ¿vale? Recuerda que cada persona es un mundo, cada historia es un mundo, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, mi querido Virgo, qué me quieren decir para solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Virgo. Solteros y solteras. Solteros y solteras, Virgo. Solteros y solteras. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas, la carta también de la Luna, la carta también del 8 de Copas y cierras con la carta de la Sacerdotisa. Una persona que en su momento vosotros de repente estaban intentando tener algo, veo que este hombre da señales de vida o esta mujer da señales de vida, Virgo. A ti te va a sorprender porque tú me dices, Richard, luego que me ha dejado destrozado y destrozada, ¿para qué me busca, cariño? Veo que esta persona, corazón, por X motivos, ha reaccionado, se ha dado cuenta o simplemente, cariño, se cayó de la cama y se volvió una persona buena. También puede ser el caso, ¿vale? Esta persona, cariño, te busca y esta vez su energía es verdadera. Ha madurado, ha evolucionado,
ha crecido. Porque mira, hay una persona que se pone en contacto contigo, pero tenemos la luna. La luna nos dice, cariño, de tu miedo, tu inseguridad, ¿por qué esta persona se pone en contacto? Esta persona, cariño, en su momento no se portó bien contigo, porque aquí hay una dama que está triste, cariño. Pero sin embargo ahora vuelve, posiblemente a pedir perdón, o simplemente el corazón pues ha cambiado, ¿vale? Bueno, las personas pueden cambiar, Virgo. No todos, pero las personas pueden cambiar, ¿vale? Vamos a continuar, mi querido Virgo. ¿Qué más me quieren decir? A ver, economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Virgo. Que Dios universo me ayude para Virgo. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dice en economía? Tenemos la carta del as de bastos, la carta del 10 de bastos, la carta de la sota de copas, la carta del 5 de espadas y la carta del 5 de bastos. Cariño, a veces en la vida, corazón, tenemos éxitos y tenemos fracaso, ¿vale? Pero esto no quiere decir que tu mundo se te acabe. Muchos de vosotros, mi querido Virgo, estaban de repente ilusionados o han invertido mucho dinero en un proyecto, en un negocio. Da igual. Veo que actualmente, corazón, te sientes como un poco desbordado, no sabes qué hacer, ¿vale? Y lo más triste es que la familia o la persona con la cual tú te has asociado como que se lava las manos, te deja toda la responsabilidad a ti, mi querido Virgo. Siento que a lo mejor de repente es una semana de conflictos, es una semana también de poner las cosas claras. Si tú de repente, cariño, no te sientes bien en ese proyecto, en ese trabajo, habla. Habla con tu socio, con tu socia, con la persona que te ha hecho el contrato o simplemente, corazón, busca otra cosa. No puedes estar trabajando en un lugar que no eres feliz, Virgo. Actualmente, cariño, siento que a lo mejor vas a tener algún tipo de conflicto relacionado con el trabajo, con el proyecto o con la familia. Vamos a ver, cariño, carta consejo, carta guía, o puede ser que me digas, Richard, le perdí dinero. También puede ser el caso. Paciencia. Carta consejo, carta guía, lo que es en economía. Carta consejo, carta guía en economía. La carta del Papa, cariño, busca algo real, busca un contrato real o simplemente, corazón, demuestra lo que tú vales o demuéstrale a ellos lo que tú vales, cariño. Rodéate con personas o asóciate con personas que realmente son verdaderas, no con fantasmas, me dicen, ¿vale? Muy bien. Richard, ¿hay música? Claro, corazón. La música lo canta Miguel Gallardo, ¿vale? Pero muchas veces, de repente, los millennials lo han escuchado quizás en Alejandro Fernández, cariño, el potrillo, el potrillo. Richard, ¿por qué te ríes? Por nada. Ay, de verdad, qué mal pensado, Virgo. El potrillo, cariño. A mí me encanta su música del potrillo, de Alejandro Fernández, me encanta. Pero el autor, el cantante, es Miguel Gallardo, es así. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después de vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Ay, por Dios. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Por Dios, ¿qué dirán mis vecinos? Muy bien. Esa es la música. Búscalo lo que es en YouTube, ¿vale? ¿Vale? Porque te va a encantar, cariño. No hay nada más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo que saber que te perdí. Muy bien, las características, que se me va el tiempo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Las características. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, veo que estás lidiando con personas de elemento tierra, ¿vale? Puede ser que esta persona tú coincides en un centro deportivo, puede ser proyectos, trabajo, también con una persona que está lo que es en el extranjero, me dicen. Esta persona puede ser de piel blanca, piel trigueña, alguno de ellos o de ellas cabello rubio, cabello castaño. Las personas que están fuera, que están lo que es en el extranjero, o practican algún deporte o les encantan las apuestas. Entonces, tienes que ir con cuidado, ¿vale? Vamos a continuar.
La carta también del caballero de espadas. Te va a llegar lo que es una noticia o un mensaje de un número oculto o puede ser de repente de un perfil falso. Ten cuidado, son personas que tiran la piedra y esconden la mano, mi querido Virgo. Esta persona que te envía ese mensaje puede ser que le encantan las motos o maneja una moto. Estás dando muchas oportunidades a una persona que le falta madurar, que le falta evolucionar. Puede ser desde tu pareja, que hay una diferencia de edad, o puede ser tus hijos o tus hijas también. Mi querido Virgo, gracias por tu apoyo, corazón. No te rindas, mi querido Virgo, ¿vale? Siento, cariño, que muy pronto vas a ver la luz. Siento que muy pronto todo se va a poner en orden. No está perdido tu historia. Te quiero, Virgo. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.